últimos 3 domingos, Richard Apolo, de IAD, ha hecho un trabajo valiosísimo de arqueología judicial y ha demostrado, por ejemplo, cómo el juez César Inostroza, polémico juez César Inostroza, en su momento fue juez y parte en casos de peces gordos del narcotráfico, demostrado con pruebas al canto. Muy bien, no queremos que pase desapercibido otro de los miembros de esta tremenda corte del Callao. Se llama Víctor León Montenegro, es ex vocal de esta corte, y a su sala llegó en el 2010 un habeas corpus a favor ¿de quién? De Javier Puemape. ¿Quién es Javier Puemape? Pues un tremendo cabecilla del narcotráfico en el Callao. No había embarque de cocaína que saliera del Callao si no era con su autorización. El capo de capos en el Callao. Muy bien. Una investigación escrupulosa había demostrado la conexión de este sujeto con el narcotráfico y lo metieron a la cárcel por los delitos de lavado de activos y narcotráfico. Llega el habeas corpus a la sala de Víctor León Montenegro y por 3 votos a favor y 2 en contra, el sujeto logra su libertad. ¿Por qué? Porque se paralizan las investigaciones, se archiva y el hombre sale en libertad. ¿Quiénes son los que votaron a favor? León Montenegro, Gastón Molina y Daniel Peirano, que en su momento fueron jueces y que hoy son abogados. Hoy en día, de Puemape no se sabe nada y estuvo en la lista de los más buscados hasta el 2014. La tremenda corte del Callao. Richard Apolo tiene el reportaje. Este video corresponde al 2012 y el hombre de bigote sentado es el magistrado y expresidente de la Corte Superior del Callao, Gastón Molina Guamán, quien intentaba entonces convencer a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura las razones que tuvieron él y Víctor León Montenegro como miembros de la Tercera Sala Penal del Callao en el 2010 para en 2 ocasiones beneficiar con resoluciones judiciales a Roger Javier Puemape Chávez y evitar con ello de raíz que la Fiscalía lo continúe investigando por tráfico de drogas y lavado de activos. Eso es pues una irregularidad terrible, ¿no? Es decir, en la Corte Superior del Callao daban beneficios a narcotraficantes de alto rango, capos de la droga, les dejaban fundadas habeas corpus para que luego se fuguen estos narcos y siguen haciendo sus actividades ilícitas. Años después, ya retirados del Poder Judicial, tanto Molina Guamán como León Montenegro seguirían ligados, dice la Fiscalía, a la Corte Superior del Callao, esta vez como abogados, formando parte de la red criminal, los cuellos blancos del puerto. En el caso de Víctor León Montenegro, detenido hace unas semanas atrás, es acusado de tráfico de influencias, al tener, dice la investigación fiscal, a Walter Ríos como el nexo para interceder en sus casos en las distintas salas judiciales del primer puerto. Nunca pierden ese contacto. No lo pierden, y si han formado parte de una organización, esa organización no desaparece, sigue operando. Y siempre el grupo va dejando herederos, pero su autoridad no desaparece. Y desde donde estén, van a tener una influencia decisiva. Era el 18 de octubre del 2003, cuando en Ucayali, la policía halló camuflados entre planchas de AAA de la empresa industrial Ucayali, de propiedad del exalcalde de Coronel Portillo, Luis Valdés, más de 500 kilos de droga. El embarque estaba listo para ser exportado hacia un puerto de Guatemala. Años después, las investigaciones y sobre todo el testimonio de uno de los implicados en el embarque ayudaría a determinar, según la Fiscalía, que los financistas y dueños de aquel embarque eran Luis Valdés y Roger Javier Puemape Chávez, alias El Cabezón, un viejo conocido para la policía y fiscalía antidrogas, ambos considerados como parte de una organización dedicada al tráfico de drogas. Además, las investigaciones fiscales habían detectado sospechosos como la compra, con dinero al parecer injustificado, de inmuebles, por lo que se le imputaba al Cabezón lavado de activos con dinero provenientes del tráfico de drogas. Era un narcotraficante pues de alta envergadura, de alto rango, un capo de la droga, ¿no? Pero como traficante de drogas, la suerte, dice la Fiscalía, no siempre estuvo del lado de Puemape. En 1999,
Estuvo recluido en prisión, investigado también por tráfico de drogas, hasta que en el 2002, por exceso de carcelería, salió en libertad. Los años pasaron y al parecer este personaje nunca se habría alejado del negocio de las drogas. Y cuando la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado parecía en el 2010, dicen, estar en el camino correcto de reunir pruebas contundentes para procesar a Roger Javier Poemape por lavado de activos que incluían una pericia contable de Dinanto, algo raro pasó. La tercera sala penal de la Corte Superior del Callao dejó frío a todos cuando declaró el 22 de diciembre del 2010 fundado el habeas corpus de Poemape Chávez, declarando nulo y sin efecto la investigación fiscal, devolviéndola a foja cero. Los 3 votos decisivos que permitieron aquel habeas corpus en el 2010 fueron dados por los magistrados Víctor León Montenegro, Gastón Molina Guamán y Daniel Peirano. Este último, tras la reciente difusión de los audios y detención de Walter Ríos, fue llamado en principio, escuche bien, a ocupar el cargo de presidente de la Corte Superior del Callao. Y cuando escuchamos algún audio de Ríos dice, hay que nombrar gente para seguir teniendo el control, la hegemonía aquí. ¿Y eso qué significa tener el control y hegemonía? Manejar las salas y manejar los casos. Tenemos que meter 5. Yo necesito que sea el concurso. Con reserva metemos 2 y en esto metemos 3, hermano. No podemos perder ese Callao, hermano. De verdad, mira. Imagínate que entre el enemigo nos va a destrozar. En realidad, pues, es una red de corrupción. Era toda una organización criminal. Tenían jueces en instancias, ¿no?, de la Corte Superior. Tenían jueces en la Corte Suprema con este señor Inostroza, porque entre ellos hablaban, toda una red de corrupción. Tenían jueces abajo y jueces arriba, que blindaban todos los actos ilícitos de esta gente. Entonces, imagínate, ahí se vendía y compraba la justicia a narcos y a otro delincuente. Un dato. Dicen las fuentes fiscales que a partir de ese habeas corpus del 2010, en adelante cualquier proceso o investigación fiscal contra Poemape misteriosamente no parecía prosperar. Y si a finales de los 90 y principios del 2002 la suerte no había acompañado a este sujeto, a partir del habeas corpus su estrella cambió. Curiosamente, según la Fiscalía, esta suerte coincidió con la llegada de César Espinosa Pariachi como presidente de la Corte Superior del Callao, periodo 2009-2010. El 2011 lo reemplazaría en el cargo como mandamás de la Corte Chalaca, Daniel Peirano. Sí, uno de los magistrados que votó a favor del habeas corpus del investigado por lavado de activos y tráfico de drogas, Roger Javier Poemape Chávez. Pero esto demuestra, pues, que estábamos nosotros en manos de delincuentes de cuello y corbata que tenían vinculación con narcotraficantes. Eso es lo grave, ¿no? Es decir, estábamos gobernados por el delito, pero estamos gobernados por la corrupción. Tras el habeas corpus, la Fiscalía y Procuraduría protestaron, llegando incluso hasta el Tribunal Constitucional, que sentenció en abril del 2011 declarar nula la resolución de los 3 magistrados, debiéndose proseguir con el proceso final iniciado al presunto narcotraficante, a quien también se descubriría luego, meses antes del habeas corpus, el 20 de mayo del 2010, los entonces magistrados Víctor León Montenegro y Gastón Molina también habían firmado una sentencia a su favor, cerrando, según la Fiscalía, una investigación en su contra por tráfico de drogas. Peor que la mafia siciliana, pues, ¿no? Terrible lo que estamos viendo, porque en realidad los narcotraficantes entraban y salían como en su casa de los juzgados y de la cárcel. Las sentencias a favor del presunto narcotraficante le costaron tiempo después a Gastón Molina no ser ratificado como juez superior por el Consejo Nacional de la Magistratura, quedando claro para ellos que este favoreció a Poemape Chávez sin un debido análisis de los hechos. Fuera del Poder Judicial, Molina se convirtió en abogado, como también lo hizo Víctor León Montenegro, tras jubilarse en el 2015. Así, en esa condición de abogados, la Fiscalía los investiga por tráfico de influencias, por pertenecer a la red criminal, los cuellos blancos del puerto. ¿Tú crees que él es inocente? Por supuesto que sí.
¿Cómo te explicas No que sé. esté en esto? Eso es lo que yo quiero que me expliquen. ¿Qué es lo que ha pasado con mi papá para que lo hayan tenido que meter allá? ¿Y qué va a pasar el día en que se reconozca que efectivamente no tiene nada que ver en esto? ¿Y quién va a limpiar las honras de mi padre y de su familia, que nos estamos viendo afectados por este tema? Ella es Rocío León, hija del ex magistrado Víctor León Montenegro, detenido hace una semana atrás. Según ella, se están ensañando injustamente como un hombre de casi 74 años, con múltiples dolencias propias de la edad. O sea, ¿dónde está el delito? O sea, porque tú saludas a alguien, porque tú hablas con alguien, porque le das la mano a alguien, ¿ya eres delincuente? O sea, ¿dónde está el delito? Yo quiero que me digan dónde está el delito de mi papá. Esta es la base de la investigación fiscal que ha servido para detener a Víctor León Montenegro, donde se recoge mediante escuchas telefónicas, días y horas de llamada, supuestamente en las que participa el también llamado Kiri, al parecer coordinando favores judiciales, como el del 13 de octubre, donde dice el Ministerio Público, Víctor León habla con una persona no identificada, la cual le solicita sus servicios de abogado para un amigo implicado en el caso de una banda criminal llamada Los Maras Salvatruchas, o la del 19 de octubre, en la que se haría referencia a la posibilidad de valerse de influencias que tendrían en común León y su interlocutor en distintas salas para que intercedan en sus casos. No se ha quebrado eso. Y si va donde su amigo del alma y se conocen y se han participado dentro alguna vez en alguna situación, es fácil pues hacerle una oferta. Y si el de adentro no tiene resistencia ética, simplemente se va a poner a negociar el monto de la oferta o el modo. Otra de las escuchas que forman parte de los elementos de convicción del Ministerio Público contra León es la del 4 de abril de este año, donde supuestamente se recoge una llamada entre este y Walter Ríos, donde Ríos le solicitaría dádivas para interceder en un caso de León Montenegro ante un juez amigo. O la del 8 de noviembre del año pasado, donde se registra una conversación con Gastón Molina. Sí, aquel magistrado que junto a León Montenegro favoreció en 2 sentencias en el 2010 al presunto narcotraficante Roger Poemape. En aquella escucha, según la Fiscalía, León y Molina manifiestan su disconformidad con los cambios en los juzgados del Callao, que vendría haciendo Walter Ríos, afirmando que en el almuerzo que al parecer tendrían con Ríos, César Inostroza y otras 2 personas, le harían cargamontón al presidente de la Corte Superior del Callao por los cambios que venía realizando. Han trabajado juntos en el Poder Judicial, mi papá ha sido vocal tantos años, o sea, es imposible que no, pero son temas laborales, o sea, no tienen nada que ver con lo actual, o sea, los conoce sí, pero ahora que mi papá entre en temas delictivos y estas cosas, son cosas que completamente le han sorprendido. Dicen que los hijos no necesariamente tienen que saber o son responsables de los actos que pudieran cometer sus padres. En adelante, serán las investigaciones las que determinen responsabilidades penales en cada una de las llamadas interceptadas. Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar ahora sí con Silvia Núñez del Arco. Nadie da